nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Placas perdidas por las lluvias. Telearuba lanza su página web renovada. 28 años de prisión para el hermano de Álvaro Uribe. Niña escucha por primera vez en el Brasil. Una profesora califica con stickers de Lionel Messi. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y como lo hemos sentido y lo hemos vivido durante estas últimas horas, las lluvias no cesan. Y esto ha generado fuertes inundaciones en la isla. El tráfico se ha visto más agitado en distintas áreas. Sin embargo, hay una nueva problemática. Las placas se están cayendo de los vehículos. Ante esto, el cuerpo policial ya ha publicado algunas placas que ellos han encontrado en las vías. Durante estos días hemos evidenciado fuertes aguaceros en distintas horas del día, no solamente en algunos distritos, pero podemos decir que de forma parcial en Aruba están cayendo fuertes aguaceros y debido al poco alcantarillado que tenemos, se han generado muchas inundaciones. Y es que es normal ver en estas últimas horas muchos vehículos que se encuentran de pronto dentro del agua, que están inundados, pero también muchos han perdido las placas de sus vehículos. Esto porque muy seguramente no están bien apretadas a sus autos. Debido a esto, según lo que han explicado el cuerpo policial, más y más números están siendo encontrados y están siendo llevados por distintos ciudadanos a la guardia de la policía de Oranjestad, allí para que los dueños de estas placas puedan reclamarlos. Sabemos que al momento de que la persona vaya a reclamar esta placa, deberá venir con la prueba de belasting, es decir, con la prueba del impuesto y también con una identificación válida allí muy cerca de las autoridades. Y es que si de pronto usted amanece y no ha encontrado la placa pegada a su vehículo, muy probablemente por culpa de las inundaciones que se están evidenciando estas últimas horas, su placa se quedó en el asfalto, así que podrá ir a la guardia de la policía en Oranjestad. Cambiando de tema, el Departamento de Impuesto emitió una alerta por estafa que al parecer se está desarrollando de mensajes SMS o mensajes de texto que usuarios o contribuyentes están recibiendo en sus teléfonos, en donde les dicen que supuestamente dando un clic o abriendo un link van a poder realizar un formulario y de esta manera recibir la restitución de lo que han pagado de más en el Departamento de Impuesto. Ante ellos piden a la comunidad que sea muy alerta y no caiga en esta trampa. El Departamento de Impuesto emitió importante información y más bien una alerta porque hay personas no autorizadas que han comenzado a enviar mensajes SMS utilizando el nombre y el logo del Departamento de Impuesto. El mensaje intenta persuadir a las personas a no perder el tiempo y a solicitar su reembolso fiscal, lo que se conoce como restituzione, de una forma digital. Allí, a través de este mensaje de texto, hay un enlace para obtener más detalles. El Departamento de Impuesto alerta a los contribuyentes que este mensaje de texto no ha sido enviado por el Departamento de Impuesto. Es una estafa, es un scam y actualmente se están llevando a cabo investigaciones. Por eso se le pide a los contribuyentes que no abran ningún enlace. Si por casualidad ya lo abrieron, por favor no llenen ningún dato en el formulario digital. Esto es muy peligroso ya que su información personal podría caer en manos de personas no autorizadas con malas intenciones. Recuerden, el Departamento de Impuesto nunca les pedirá a los contribuyentes que llenen su información personal mediante este tipo de formularios, ya sea por mensaje de texto o por correo electrónico. Por favor, no abrir ningún enlace. Es recomendable verificar primero con este departamento y por eso se le pide a los contribuyentes que compartan este mensaje con sus conocidos para así prevenir en la mayor medida posible que datos confidenciales caigan en manos de criminales cibernéticos. Nuestra planta de televisión nacional Telearuba el día de ayer dio un paso a la nueva tecnología, pero también a los avances y a la renovación, con el relanzamiento de su página web completamente renovada, en donde todos ustedes ya van a poder ver un contenido no solamente exclusivo, de calidad, pero también una página web mucho más amigable. Así que les invitamos a que ustedes ingresen a nuestra página web
www.telearuba.aw y de esta manera vean todo el contenido que publicamos para ustedes. El día de ayer fue un día muy importante para nuestra planta de televisión nacional Telearuba, pues presentó su renovada página web. Telearuba marcó un nuevo capítulo en su historia con el relanzamiento oficial de su página web, un proyecto diseñado para ofrecer a nuestra audiencia una experiencia más moderna, rápida y accesible. La nueva plataforma presenta un diseño fresco e intuitivo, permitiendo a nuestros usuarios navegar con mayor facilidad, mantenerse al día con las últimas noticias, ver programación, disfrutar de contenido exclusivo y conectarse aún más con todo lo que sucede en Aruba y en el mundo. Entre las mejoras destacadas tenemos una interfaz más moderna y amigable, acceso más rápido a noticias y programación, integración también de nuestros canales de redes sociales, contenidos audiovisuales, mejor experiencia desde dispositivos móviles. Por ejemplo, tenemos el link para que puedan chatear a través de su tablet, celular o su computador, y también van a poder ver todos los días nuestras emisiones, no solamente de Primera Plana con Alejandra Forero, pero también de nuestros diferentes programas. Esto lo podrán ver directamente en la página, ideal para quienes se hayan perdido algún episodio. En Telearuba seguimos innovando para mantenerlos informados, conectándonos más cerca. Los invitamos a visitar nuestra página renovada y explorar todo lo que hemos preparado para ustedes a través de www.telearuba.aw. Telearuba, más cerca de ti. Empezamos nuestra ronda internacional con la acusación en contra del hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, y el cual fue condenado a 28 años de prisión. Todo esto después de una investigación y que se corroborara que él fue el que mandó acabar con la vida de uno de sus conductores. Al constatar que existe suficiente evidencia de su participación en el crimen del conductor de bus Camilo Barrientos, así como de ser el jefe del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que operó en Antioquia a mediados de los años 90, el Tribunal Superior de Antioquia condenó a 28 años de prisión al ganadero Santiago Uribe Vélez. El alto tribunal calificó esos delitos de lesa humanidad. Existen múltiples menciones y señalamientos de Santiago Uribe Vélez como líder y miembro principal del grupo ilegal armado que cumplió acciones criminales de limpieza social y antisubversión, o de la Hacienda La Carolina como lugar de encuentro de personas armadas o punto de partida de acciones ilegales del grupo en mención. La Providencia, de 307 páginas, hizo un estudio a fondo de las pruebas y testimonios consignados en el expediente para arribar a la siguiente conclusión. Está plenamente probado que Santiago Uribe recabó la información para decidir sobre la muerte de su víctima, expresó su propósito de darle muerte a Camilo Barrientos Durán, impartió las instrucciones para que el homicidio se llevara a cabo y buscó la colaboración de la policía para que todo saliera de acuerdo con lo planeado. El fallo, además, ordenó investigar al ganadero por un sinnúmero más de homicidios. En atención a que se declaró la responsabilidad penal de Santiago Uribe Vélez como líder y dirigente del grupo criminal denominado Los 12 Apóstoles, y a este grupo se atribuyen gran cantidad de homicidios, se ordenará que se realicen las investigaciones correspondientes a fin de determinar la posible responsabilidad penal de Santiago Uribe Vélez en todas las muertes presuntamente cometidas por el aparato organizado de poder que dirigió. Y nos vamos ahora a Cuenca, en el Ecuador, en donde una vez más se conoce un caso de negligencia médica. Una persona fue al parecer por un dolor que tenía en una extremidad y al final se despertó y lo habían operado en otra parte. Ocurrió en el Hospital del IES de Cuenca, el José Carrasco Arteaga. El nombre del paciente no se ha dado a conocer, pero los hechos sí. Un hombre ingresó al hospital en la madrugada del jueves por un problema intestinal. No se sabe cómo, ni por qué, ni por decisión de quién. El paciente no fue tratado por gastroenteritis, sino por hemotórax, que es una acumulación de sangre alrededor del pulmón. Para la gastroenteritis hubiera requerido simplemente sueros, rehidratación y descanso. En cambio, para tratar el hemotórax que no tenía, tuvo que someterse a una intervención, una que implica introducir una sonda guiada a través del pecho hasta llegar a la pleura, para liberar así la sangre acumulada.
Los directivos del hospital han preferido no dar declaraciones a la prensa, aunque se hicieron público un comunicado en el que aceptan los hechos. Explican que el director del hospital presentó ante la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, la denuncia formal por el presunto caso de negligencia médica derivado de la omisión de protocolos asistenciales obligatorios. Esto porque, según la Ley Orgánica de la Salud, no le corresponde al hospital, sino a la Autoridad Sanitaria Nacional la investigación y sanción de la práctica ilegal, negligencia, impericia, inobservancia en el ejercicio de las profesiones de la salud. Pero es que este caso no es el único. Hace más o menos año y medio, en junio del 2024, una niña ingresó al mismo hospital por fractura de tibia en la pierna izquierda, pero los médicos le operaron la pierna derecha. En ese entonces también comenzaron las investigaciones y se prometieron sanciones, pero Televistazo conoció que hasta ahora nadie ha sido sancionado por el caso. Es más, ni siquiera existe aún un sumario administrativo y el personal médico que cometió el error sigue trabajando en el hospital. En torno al caso más reciente, al paciente de gastroenteritis que fue intervenido por hemotórax, se conoce que ya está estable y que está listo para recibir el alta. Y nos vamos hacia Charlotte, en los Estados Unidos, en donde 2 mujeres fueron detenidas por parte de las autoridades antimigración porque al parecer estaban obstaculizando el trabajo de las entidades migratorias. Como sabemos, en los últimos días han hecho muchas redadas. Lo que hicieron estas 2 mujeres fue avisarle a este barrio que se encontraban estas visitas migratorias. He's breaking the window. He's got an assault rifle pointed at her. Oh my God. Shia Watts, un residente de Charlotte, grabó el momento cuando agentes de la patrulla fronteriza detenían a 2 ciudadanas estadounidenses en la entrada de la casa de sus vecinos. El Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN que las ciudadanas utilizaron su vehículo para impedir el paso a los agentes de la patrulla fronteriza, quienes llevaban a cabo un operativo de control migratorio en la zona, y que, a pesar de varias advertencias para que se detuvieran, ellas los ignoraron. Agregaron que ambas fueron arrestadas y que el incidente refleja el aumento de agresiones y ataques violentos contra agentes federales durante operaciones migratorias. Can you hear them yelling, "Put the windows down"? Watts declaró que aparentemente las mujeres denunciaban el operativo migratorio alertando a los residentes cuando fueron detenidas. WCNC, afiliada de CNN, informó que ambas fueron liberadas sin cargos tras permanecer retenidas en una instalación del FBI en Charlotte. CNN se comunicó con sus familiares por comentarios y está a la espera de una respuesta. Y ahora vamos a noticias más especiales. En Brasil, una niña de 13 años volvió a escuchar por primera vez, según lo que indicó, y de esta manera fue conocido su caso. Dan Sister nos tiene la historia. ¿Qué tal? Es difícil no emocionarse con esta historia. Cuando aún era bebé, Laís Vitória fue diagnosticada con sordera profunda. No escuchaba absolutamente nada. Lo que parecía un sueño inalcanzable se convirtió en realidad gracias a un implante coclear realizado en el Instituto de Medicina Integral Profesor Fernando Figueira en la ciudad de Recife. ¿Tú estás escuchando? A los 12 años, ella escuchó la voz de su madre por primera vez. Chore não. Cuando eu digo mamãe... Doña Poliana Barbosa recuerda bien lo que sintió cuando vio la reacción de su hija. Asegura que nunca dejó de creer que conseguiría esta bendición. Conquistar essa graça. En la cirugía, el aparato se inserta en la región detrás de la oreja y electrodos son implantados en la cóclea, un órgano con forma de caracol en el oído interno. El dispositivo recibe los sonidos y estimula directamente el nervio auditivo. Según la otorrinolaringóloga Raquel Ferraz, el procedimiento se realiza para quien no tiene beneficio con el aparato convencional. Com aparelho convencional. Fue la segunda vez que Laís pasó por esto. La primera fue a los 2 años de edad, pero hasta ahora pudo escuchar completamente. El próximo paso es que ella logre hablar con claridad. Vai desenvolver a fala dela. Poliana Barbosa tiene fe en que su hija desarrollará el habla con ayuda de fonoaudiólogos y terapias y lo hará hasta conseguir ese sueño. Isso, esse sonho. Como é que diz agora? Oi, Becca. Obrigada. Gracias también decimos nosotros porque logramos escuchar conquistas como esta. Reportó desde Brasil, Dan Sister. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Un otro Pascua llena con alegría, llamando turbe
feliz Año Nuevo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. There's huge bubbles all over New York City. Sources are linking this to the new Colossal Bubble Mascara. It inflates 100% of lashes. The combination of these two elements causes the buildable bubbled volume we're seeing. New Colossal Bubble Mascara from Maybelline, New York. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Este mes es el mes de la concientización sobre el diabetes y lo que causa esta enfermedad en las personas, en su vida y en su salud. Sin embargo, se han conocido que son más y más las personas que lamentablemente están consiguiendo esta enfermedad. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídate. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa o azúcar en sangre, que según pasa el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, la visión, los riñones y los nervios. Pero la revolución en los últimos años en la forma de tratamiento ha traído un cambio radical, sobre todo en los medicamentos inyectables. Unos agonistas que imitan la acción de unas hormonas intestinales, y estas hormonas intestinales van al páncreas, hace que se produzca insulina, y también hacen otras funciones muy importantes porque reducen el apetito, y se ha encontrado también que son neuroprotectoras, así que van al cerebro y estimulan ciertas áreas en donde mejora, por ejemplo, memoria, concentración, pueden mejorar el progreso de Alzheimer's. Aunque en el pasado la diabetes tipo 2 se veía solo en adultos, últimamente hay más casos diagnosticados en adolescentes. Y ya algunos de estos productos vienen para niños después de los 12 años porque tienen diabetes tipo 2. Nuestra población infantil ha sido muy afectada por la obesidad y ya uno ve estos niños sumamente obesos. Nosotros antes no veíamos diabetes tipo 2 en niños y ahora nos está arropando. Estos niños ya en algunas ocasiones, algunos de estos productos inyectables los pueden utilizar para manejar principalmente la obesidad. Décadas atrás, la diabetes tipo 2 era de un 8% en la población en Puerto Rico. Hoy día, esa cifra se ha incrementado a un 20%, con áreas como Ponce y Aguadilla que llegan al 21%, una condición que puede prevenirse. Sí, está probado ya por estudios que se han hecho y seguimiento que pacientes que solo llevan dieta, ejercicio, nutrición y estilos de vida saludables pueden retrasar la aparición de diabetes tipo 2 hasta en un 30-35% y quizás más. Pacientes que, por ejemplo, ya tienen diabetes tipo 2, son obesos y bajan quizás un 15%, un 20% de su peso, se va en remisión la diabetes y se mantienen bien controlados sin necesidad de medicamentos. Y mucho ojo estas Navidades con los excesos, mayormente con alcohol. Y llega en nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta mujer que se ha viralizado en las últimas horas porque fue a buscar a su hija en una fiesta. Sin embargo, terminó lanzando los pasos prohibidos.
Una mujer fue a buscar a su hija a una fiesta y terminó bailando delante de una multitud. El video fue compartido por uno de los organizadores del evento en redes sociales, en donde rápidamente se volvió viral por la insólita situación. El divertido episodio ocurrió durante una fiesta organizada en Guayaquil, en Ecuador, y filmado por una persona que se encontraba sobre el escenario. El tiempo pasa menos la juventud. En el video se observa a la mujer sobre el escenario, moviéndose al ritmo de la música, mientras que el público allí arengaba su performance. Después, este detalle hizo que la anécdota sea aún más graciosa. La mamá llevaba una bolsa de pan colgada en el brazo. La publicación, compartida por una cuenta, causó furor en la plataforma. Y si de imágenes virales se trata, les mostramos este gimnasio al aire libre en Bogotá, en la capital de Colombia. Tiene de todo y lo mejor es que es totalmente gratis. Entre columnas de concreto, un gimnasio al aire libre llamó la atención de los usuarios por contar con todas las máquinas necesarias para realizar un entrenamiento completo. Como se puede ver en estas imágenes y de acuerdo con los registros de varios usuarios, allí se podría parecer que queda en una avenida en Bogotá, en la capital de Colombia. El espacio también se distribuye en 5 áreas funcionales: una zona de calistenia, otra de musculación, un sector para ejercicios cardiovasculares, un área recreativa y un espacio destinado a las bicicletas. Y es que es impresionante que en medio de la ciudad exista un sitio así, con todas las máquinas necesarias para entrenar, comentó un usuario en redes. Las máquinas diseñadas para uso público son gratuitas y permiten trabajar todos los grupos musculares. En los videos publicados se observan las distintas máquinas, entre ellas prensas y volantes para trabajar hombros, pecho y espalda, prensas de pierna y elípticas para el tren inferior y también para hacer cardio, barras de dominadas y paralelas para ejercicios de calistenia. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la aerolínea Gol, que nos conecta directamente hacia Brasil desde Aruba gracias a las conexiones que tiene nuestro aeropuerto internacional Reina Beatriz. Vuela directo de Aruba a Brasil con Gol Airlines. ¿Listo para descubrir la energía única de Brasil? Ahora puedes hacerlo de una forma más fácil con nuestros vuelos directos desde Aruba todos los miércoles y los sábados. Relájate y disfruta de este gran destino y conéctate con la vibrante cultura caribeña y del Brasil en un solo vuelo. Para más información sobre horarios y disponibilidad, visita la página web del aeropuerto de Aruba, www.airportaruba.com. Te esperamos a bordo. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad la bonita historia de un perrito sordo al cual le dicen que van a salir a dar un paseo y su reacción se viraliza. La historia de Bruno, un perro sordo del Reino Unido rescatado, conquistó las redes sociales tras la difusión de un video que se volvió viral. Allí muestra cómo su familia le avisa que es hora de salir a pasear usando lenguaje de señas. Nos encanta la reacción que ha tenido nuestro perrito sordo rescatado en internet. Todos ustedes, gente maravillosa, demuestran que los perros con discapacidad merecen tanto amor y adopción como cualquier otro. El protagonista de esta historia es Bruno, un perrito que vive en Inglaterra junto a su dueño. La pareja relató al medio inglés que cuando adoptaron a Bruno desconocían su sordera. Lo rescataron de las calles en España y durante los primeros días en su nuevo hogar notaron que no reaccionaba a los llamados ni respondía a palabras ni en inglés ni en español. La incertidumbre llevó a ellos a consultar a un veterinario que finalmente diagnosticó la sordera de Bruno, sumado a una fuerte infección de oído detectada durante la inspección. La familia nunca supo si la sordera era congénita o consecuencia de sus afecciones de salud, pero sí comprendió desde ese momento que el proceso de adaptación requería de paciencia y creatividad. Con la convicción de brindarle a Bruno una vida plena y feliz, ellos iniciaron un proceso de adaptación utilizando métodos alternativos de comunicación. Y los dejamos con estas imágenes de una profesora en Argentina que se viraliza al calificar las notas de los exámenes de sus estudiantes con stickers de memes de Lionel Messi.
Camila Brambilla tiene 27 años y es profesora de matemáticas en una escuela privada de Ramos Mejía y se volvió viral en redes sociales por una idea tan original como divertida: puntuar los exámenes de sus alumnos con fotos tipo meme de Lionel Messi. La docente contó cómo surgió la iniciativa que conquistó a sus alumnos y despertó la curiosidad de miles de usuarios. Empecé el año corrigiendo con stickers. La intención era ponerle un poco de humor y a la vez amortiguar un poco el impacto de las notas. Siempre les digo a mis estudiantes que ellos no son una nota, un número. Obviamente la nota numérica debe estar por el régimen académico, pero adelante como primera impresión tiene algo gracioso. Además de implementar el método, Camila quiso asegurarse de que todos estuvieran cómodos. Primero, les pregunté si alguno o alguna se molestaba de la forma de corregir y me dijeron que no. La reacción fue muy linda y esperan más la foto que la nota numérica. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.